Bien, queridos hermanos, ya estamos de nuevo aquí y vamos a seguir con la segunda parte de nuestra lectura, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41, que tiene que ver con los 5 pasos que deben preceder al bautismo cristiano. Hemos visto ya los 3 primeros. El primer paso es reconocerse pecadores. El segundo paso es compungirse de corazón, que el corazón se nos estreche. El tercer paso, con el que ya quedábamos en el vídeo anterior, es pedir luz, pedir información para seguir unos pasos determinados. Y ahora, una vez que se ha pedido luz, pasamos al cuarto. El cuarto paso es arrepentíos, en primer lugar. No nos olvidemos, por este orden, arrepentíos y posteriormente bautícese. Dice el versículo 38, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Volvemos a insistir, queridos hermanos y queridos amigos, que esto no lo puede cumplir un bebé, porque un bebé ni se puede arrepentir, ni puede demandar el bautismo, ni puede hacer absolutamente nada. Las Escrituras, por si alguien no lo sabe, es la única religión, permitidme que lo diga así, no me gusta mucho la palabra religión, pero bueno, en esta ocasión lo voy a hacer. Las Escrituras presentan al hombre alejándose de Dios y es la única religión que demanda del hombre arrepentimiento. Sí, esto lo hace el cristianismo. Esto era lo que os quería decir. El cristianismo es la única religión que demanda del hombre arrepentimiento. Claro, es muy fácil seguir qué religiones orientales o occidentales, me da igual, que apelan a la moral, que apelan al perfeccionamiento por medio de terapias, en fin, no quiero entrar en ello, que no parezca que las estoy descalificando, cosas mentales, no, hombre, no, por favor. Por ese medio se puede uno relajar momentáneamente, pero por ese medio no se encuentra la paz, por lo menos la paz con Dios. A lo mejor encuentras tu paz interior porque te estabas volviendo loco y esto te aplaca, te aplatana, como dicen los canarios, pero solamente es contigo, no en relación a Dios. Por lo tanto, el cristianismo es la única religión que demanda del hombre arrepentimiento, porque parte de la base que somos pecadores y que nos tenemos que arrepentir. Y si no es así, no podemos acudir a Dios de ninguna de las maneras, Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento, si no recuerdo mal, aunque yo no soy especialista en griego, creo que la palabra original es metanoia, y si no es que se me perdone, aunque sí creo que es. Y alguien dirá, bueno, me he quedado, para mí esto es hablar en chino, y que me perdonen los chinos. ¿Qué es metanoia? ¿Qué es arrepentimiento? En la Biblia arrepentimiento es darse media vuelta, es decir, Dios está aquí, yo me he ido alejando de Él y al llegar aquí me doy cuenta que si sigo para adelante cada vez me voy a alejar más, me paro y me doy media vuelta y desando lo que antes habían dado y vuelvo a Dios. Esto es el arrepentimiento. El arrepentimiento es, hablando de una manera muy sintética, es esto, dar media vuelta. Ahora el arrepentimiento lleva incluida una profunda crisis espiritual. Hoy en día, y esto lo digo a nosotros mismos, a los pastores de las iglesias evangélicas, a los predicadores, y no lo digo con ánimo de descalificación, bastante tengo yo conmigo mismo para descalificar a otros, pero a mí me da mucha pena
cómo en algunos de nosotros hemos cambiado algo el evangelio bíblico. Porque nos damos cuenta que el ser humano no quiere arrepentirse, ni quiere morder el polvo, ni quiere sentirse mal. Y predicamos un evangelio light. No digo gracias a Dios que lo hagamos todos, pero sí algunos. Así entrará más gente, así se convertirán más personas. Bueno, eso del convertir más habría que ponerlo en cuestionamiento. Por lo menos tendremos las iglesias más llenas de personas. Pero bueno, en realidad, queridos hermanos, y perdonadme que sea tan claro, los que estáis predicando esto va a solucionar el problema de las personas, esto los va a llevar al cielo, esto los va a tener unos años aquí, haciéndoles creer que son algo cuando no son nada. Y lo que vamos a hacer es contribuir a que ellos sean condenados un día, aunque hayan sido religiosos y religiosos evangélicos, me da lo mismo, como si son católicos, pero ellos no han entregado sus vidas al Señor, porque no les hemos presentado este evangelio. Y yo os digo una cosa, aunque me quede solo, aunque me quede con 4 en la iglesia, no voy a parar de predicar este evangelio. Y si las personas que entran no les interesa y se quieren ir a otras iglesias, ya les daré yo la dirección. Por favor, no quiero ser juzgado por el Señor de haber medrado o de haber reducido el evangelio tan hermoso en el que yo creí y en el que muchos de mis hermanos, con mucho dolor de corazón y con mucha renuncia, estamos creyendo en el día de hoy. Y voy a mandarles un beso a todos aquellos predicadores y pastores y obreros del Señor que tienen claras estas ideas, mirando más por el Señor y por su obra que por su beneficio personal. Con qué tristeza llevo esto, porque conozco muchos casos. Y he intentado alejarme de ellos. No quiero muchas relaciones, por no decir ninguna. No quiero que me contagien. Pero bueno, es una llamada de advertencia. Dice aquí que el arrepentimiento lleva incluida una profunda crisis espiritual. Muchas veces estamos predicando un evangelio tan light que la persona no se siente perdida. Yo recuerdo, y no es el momento, ni lo hago tampoco por darle coba a mi mujer. Mi mujer fue una oveja perdida. Era la hija de un obrero del Señor. Una muchacha que se puso tan en contra de sus padres que quería la destrucción de la obra de su padre. Era el pastor de mi iglesia e hizo todo lo posible para hundirlo. Y hasta mi suegro, que ya está en la gloria de Dios, se cuestionó si abandonar la obra del Señor por cosa de la hija. Esta muchacha en un campamento, en el campamento de Valgorrina, con la señorita Conesa, dice que una noche se sintió tan perdida, tan perdida, tan perdida, cuando explicaron la parábola del hijo pródigo, que se sintió en la misma condenación. Y en la almohada de su cama le pidió a Dios que la perdonara de sus pecados y por todo lo que había hecho contra sus padres. Allí fue su conversión, porque ella había tenido una conversión de pequeñita, esas que a veces tienen nuestros hijos. Pero luego cuando se hizo ya, con 15 y 16 años, la cosa cambió. No hizo falta que al llegar de nuevo a su casa le dijera a sus padres: me he convertido. No. Había engañado muchas veces a sus padres y sus padres ya no la creían. Pero dice que lo primero que hizo de su habitación, quitarse los pósters que tenía pegado de los artistas y de los cantantes de moda, y donde antes cantaba las canciones del mundo, empezó a cantar canciones del Señor, himnos del Señor, y sus padres enseguida vieron el cambio, y ella les contó lo que había pasado. Y mi suegro, un hombre honesto, tenía sus errores como todos, pero era un hombre muy honesto, le dijo: Raquel, yo ya sé el cambio que has hecho, pero por favor este año no nos pidas el bautismo, no nos los pidas, aunque estás para ser bautizada, porque eres mi hija, y habiendo hecho todo lo que has hecho en contra mía y de la fe,
Es mejor que vean ellos el cambio y espérate un año más, cosa que mi mujer cumplió. Hombres así nos hacen falta en las iglesias, que no miran por ellos, que miran por el testimonio y por la obra del Señor. Cierro este apartado que no estaba previsto, es el problema mío. Ya os he dicho muchas veces que yo voy predicando y pensando, y todo lo que me viene, a veces cosas que no son muy oportunas, tengo que reconocerlo también, lo suelto, por algo me he hecho viejo. Estábamos diciendo que el arrepentimiento lleva incluida una profunda crisis espiritual. El arrepentimiento lleva implícito la recepción del mensaje, porque claro, si decimos que nos hemos arrepentido y no recibimos el mensaje, eso no es cierto. Ahora, siempre hay que guardar el orden establecido aquí y en toda la Biblia. Primero arrepentimiento y luego bautismo, cosa que en mi caso aquí lo hicieron al revés. No hemos de poner el carro delante de los bueyes. No hemos de invertir el orden, porque entonces no funciona la cosa. Entonces no funciona la cosa. Cuando vamos a la palabra de Dios, pues leemos que el Señor Jesucristo dijo: «Id y predicad el Evangelio. El que se arrepintiere y fuere bautizado será salvo». Pero primero arrepentimiento. Esto está en Marcos capítulo 16. Y luego bautizarse. Cuando Felipe llega a Samaria, dice que predicándoles el Evangelio, primero el Evangelio, y después de aceptarlo se bautizaban hombres y mujeres. Cuando en otro lugar del mismo capítulo está con el etíope eunuco, aquel hombre le dice: «¿Qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué?». Y él le contesta: «Si crees de todo corazón, bien puedes». Y aunque estas palabras no estuvieran en el texto original, esto hay que ponerlo en cuarentena, pero está en el resto de las Escrituras, que el orden es este: si crees, bien puedes. Ahora, si no crees, ¿cómo te vas a bautizar? Por lo tanto, nada de poner el carro delante de los bueyes, cada cosa en su orden. Y ya finalmente la última, la quinta cosa que hicieron estos de la porción, y cómo hemos de hacer cada uno de nosotros. Dice Pedro, les dijo: «Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros». Esto es muy importante, hermanos y hermanas. Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros. Naturalmente esto un infante no lo puede hacer, porque para esto se requiere una responsabilidad y una decisión personal, individual. Esto no lo pueden hacer los padres por los hijos, ni los padrinos, como se hace ahora. Yo tengo 2 hijos. Mira por dónde. Yo he sido bautizado 2 veces, aquí y luego en la iglesia evangélica de Pinar del Río. Y este es el versículo que me asignaron. Lo leo. Marcelino Alegría Portabella, el 19 del 9 del 65. Y el texto que me pusieron es: «Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida». Texto que me aplicaron a mí. Y texto que dentro de mi imperfección como creyente intento llevar adelante y cumplirlo en mi vida. Decía que yo tengo 2 hijos. Israel y Benjamín. Israel está conmigo aquí en el pueblo, en una casa. Yo estoy viviendo con él y he venido para grabar estos vídeos. Ninguno de los 2 hijos ha sido bautizado 2 veces. Mi mujer tampoco, porque como ya venía de un pastor evangélico, se bautizó solamente la correcta. Yo 2 veces. Yo a mis hijos los tuve hasta mayor de edad sin bautizar, neutros. Como ahora quiere la sociedad incrédula, solo que por distinta motivación, por distinta motivación los tuve neutros. Y luego cuando ellos creyeron, porque yo ya me encargué de predicarles el Evangelio, entonces decidieron por sí mismos bautizarse, no siendo bebés ni niños, sino siendo ya jóvenes, con un conocimiento exacto de las cosas.
El profeta Ezequiel dice que había un refrán en sus días donde decían: los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les ha salido la dentera. Dice, pues dice el Señor, a partir de ahora ya no será así. Ni el padre llevará la culpa del hijo, ni el hijo llevará la culpa del padre. Cada cual es cada cual, como tiene que ser. Queridos hermanos, como tiene que ser. Porque Dios tiene hijos, pero no tiene nietos. Eso de que porque mi hijo es mi hijo, ya lo hago hijo de Dios y lo bautizo y tal, no, hombre, no. El Señor me tiene a mí como hijo suyo, pero mi hijo es hijo mío, no es hijo de él. Mucho menos no es nieto. Ahora, queridos hermanos, y vuelvo a decir que lo digo sin mala intención, a mí nunca se me había predicado el Evangelio así. Tuve que esperar a los 18 años en Barcelona, donde acudí a una iglesia evangélica, y predicárseme el Evangelio así. Aquí, cuando me bautizaron, nadie me predicó nada. Yo no sé si hasta mis padres sabían lo que hacían conmigo, pero no les guardo ningún resentimiento, todo lo contrario. Voy concluyendo. Cuando esto se hace como hemos visto, cuando una persona es adulta y decide libremente, cuando esta persona se reconoce pecadora y luego pide luz espiritual, cuando después de recibir esta información decide obedecer y creer, luego entonces a continuación y como último paso se bautiza. Y cuando todo esto se hace como acabamos de presentar, es cuando se produce una genuina conversión a Dios. Y entonces sí que podemos leer el final de esta lectura, versículo 42, y perseveraban porque la gracia de Dios estaba con ellos y porque se habían convertido de verdad. Ahora tengo que hacer una puntualización acerca de esto del perseveraban. Cuando la Biblia nos dice que perseveraban, no es porque en su nueva vida hubiese un camino de rosas, donde todo fuera bien, donde no tuvieran problemas, donde no tuvieran a veces hasta dudas, sino que había también en ellos problemas, como vemos en el capítulo 8, donde vemos persecuciones, donde vemos mártires, donde vemos huidas para no ser muertos, etcétera, etcétera. Pero a pesar de esto, perseveraban. Finalmente, queridos amigos, nosotros en las iglesias evangélicas no predicamos ninguna religión, porque las religiones a fin de cuentas todas son iguales. Bueno, tampoco es cierto eso, que todas sean iguales, pero bueno, para que nadie se enfade y para hacer tabla rasa, vamos a decir que todas son iguales. Es cambiar de una religión a otra, es cambiar de una acera a la otra. Las iglesias evangélicas no buscamos no buscamos número, o no debiéramos de buscar número. Pues cuantos más mejor, niños, jovencitos, adultos. Lo que buscamos o debiéramos de buscar son almas auténticamente quebrantadas por el poder de Dios y por el mensaje del Evangelio, que habiéndose sentido condenadas, acudan a Jesucristo y le digan: Señor, yo sé que tú has venido, has derramado tu sangre, eres mi Salvador, quiero entregar mi vida a ti, como predicaba Juan el Bautista. Dice el Evangelio en Marcos que Juan el Bautista predicaba este mensaje, y dice que después de predicar el mensaje de arrepentimiento, venían todos los que querían confesando sus pecados, como hice yo, como hizo mi esposa Raquel, como hicieron mis padres, como hicieron mis hermanos, como han hecho mis hijos. Bien, pues tengo que terminar. Que Dios nos bendiga mucho. Dejadme que lo haga con una palabra de oración. Señor y Padre, te damos muchas gracias por la persona de tu amado Hijo, por el sacrificio, porque se nos presentó el Evangelio un día, porque tú estabas detrás de todo esto. No te doy las gracias por haber emigrado de aquí de Campillos a Barcelona, porque no es ni mejor para vivir Barcelona ni lo era Campillos. Nos fuimos como tantos otros por cuestiones económicas, pero sí que te doy las gracias porque allí en Barcelona yo pude conocer el Evangelio. Aquí quizá me hubiera sido más difícil. Gracias te doy, Señor,
por todo ello. Y te pido ahora por todas las personas que, teniendo algo de interés, vean y escuchen este vídeo y lleguen a la conclusión que lo primero que tienen que hacer es reconocer sus pecados, sentirse mal hasta no confesarlo y luego confesártelo a ti y pedirte perdón. Y después de hecho esto, bautizarse. Da igual, aunque hayan sido bautizados anteriormente en su infancia, da igual. Así pues, Señor, escucha esa oración, que te la elevo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Antes de cerrar, mientras oraba me venía a la mente lo que ocurre muchas veces con las personas de la calle que se convierten y que piden ser bautizadas. Los primeros enemigos que tienen son los de su familia, los padres y las madres. Pero ¿cómo este hijo mío se va a bautizar por segunda vez si yo ya lo cristianicé hace 30 años, hace 20, hace 50? ¿Pero qué está haciendo ahora? ¡Qué locura! En realidad no buscan el bien del hijo. Lo que buscan es un poco el orgullo de ellos, es mantener esa cosa que hicieron como buena, por favor. Mis padres tampoco les gustó mucho, ¿eh? No penséis que a mis padres les gustó. Cuando yo fui diciendo, me he convertido al Señor, yo pensaba que me echaban de casa. Y luego, con paciencia y mucha oración, acabaron convirtiéndose al Señor. Que Dios nos bendiga a todos. Amén. Amén.